Vamos a ir también con nuestro primer invitado en Punto de Vista y está en línea el general Juan Viveros Viteri. Él es el director de Desarrollo Institucional de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Aquí en Punto de Vista en esta mañana de lunes. Les saludamos al brigadier general Juan Viveros Viteri, quien es director institucional de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En este medio de comunicación estamos entrevistando a personajes para recordar los 20 años del conflicto del CENEPA. Brigadier general, le preguntamos cuál es la incidencia en el tiempo actual de lo ocurrido hace 20 años en el CENEPA. Buenos días. Gracias, buenos días. Siempre es un gusto poder atender a la prensa respecto a esta victoria ahora que han pasado 20 años. La incidencia actual es mantener todavía incólume todo ese deseo que los soldados del aire tuvimos hace 20 años, cubriéndonos de gloria y defendiendo la integridad territorial. ¿Cuáles son los detalles más importantes que usted puede recordar de lo sucedido en aquella época, brigadier general? Bueno, en esa época yo tenía el grado de capitán, teníamos un alto nivel de alistamiento, no solamente de nuestras tripulaciones, sino toda nuestra institución, derivada en un sistema de defensa aérea con alto nivel operacional, que nos permitía cubrir los cielos y tener alerta temprana en todos los rincones del país. Igualmente nuestro comandante del Teatro de Operaciones Aéreo nos tenía informaciones al instante, y lo que permitió que nosotros los últimos días de enero y los primeros días de febrero tomemos el control del espacio aéreo y logremos una superioridad aérea local y temporal que permitió pues que el 10 de febrero tengamos esa victoria aérea que de tanto recordamos y tan grande nos hace sentirnos pilotos de la Fuerza Aérea y miembros de esta noble institución. ¿Qué tanto de imaginación y de audacia tuvo el soldado ecuatoriano para con el equipo poder enfrentar a los helicópteros artillados peruanos en esa época, brigadier general? Bien, nosotros tenemos conocimiento indirecto de todo lo que nuestros compañeros de tierra hacían, que son parte del sistema de defensa aérea también. El soldado ecuatoriano tenía provisto sus armas de mano que le permitían pues tener también el control en su área y sector de responsabilidad, y que también pues ellos lograron derribo de ciertos helicópteros que estaban mancillando nuestro suelo. La preparación profesional y la tecnología militar, ¿qué de trascendencia tuvo en el momento del conflicto? Bien, nosotros, si ustedes pueden recordar, en aquellas épocas había un cierto desbalance en cuanto a tecnología. Siempre las fuerzas opuestas en aquellas épocas tenían una superioridad en cuanto a su avance tecnológico, inclusive no solamente en cantidad sino en calidad. Sin embargo, de eso, la preparación de nuestras tripulaciones y, como lo dije al principio, del sistema de alerta temprana que tenía la defensa aérea, permitió que nosotros igualemos ese balance en algún momento y en el día final pues lo superemos y logremos esta superioridad aérea en el Teatro de Operaciones Aéreas. ¿Qué tan efectivo fue el abastecimiento logístico en el momento de la aplicación de la estrategia defensiva, general brigadier? Bueno, si nosotros hablamos de abastecimiento logístico en cuanto a lo que es Fuerza Aérea, el despliegue estratégico que las unidades realizaron a ciertos sitios que en ese momento eran importantes en el país, desde el cual nuestras plataformas se despegaban y cubrían las áreas de responsabilidad, fue oportuno, y no solamente eso, sino fue excelente en el sentido de que no estuvo limitado a un abastecimiento militar, sino que sentimos del apoyo de todo el pueblo del Ecuador en todas sus áreas. Por ejemplo, en el campo estrictamente bélico, ¿verdad? Hablando de los equipos nuestros con los que tenían nuestros adversarios, ¿cómo era la comparación entre uno y otro? Como yo le dije al principio, nosotros teníamos en cantidad de, si la memoria no me traiciona, estábamos en un 3-1 con los adversarios. Sin embargo, de ello, para nosotros poder igualar esa que los militares llamamos potencia relativa de combate, esa era igualada con la preparación que tenían nuestras tripulaciones en aquella época, y que permitía pues que en un área focalizada como fue la del CENEPA, nuestras aeronaves y nuestras tripulaciones estén preparadas y estén con el nivel requerido en ese momento para poder enfrentar
al adversario que en ese momento estaba volando sobre el teatro de operación. General Juan Viveros Viteri, hoy en día director de Desarrollo Institucional de la FAE. Estamos en lo correcto, general. Le saluda Roberto Figueroa aquí en la señal de Radio Atalaya, el programa Punto de Vista. Usted actualmente es el director de Desarrollo Institucional de la FAE, ¿no? Sí, así es, Roberto. Y queremos aprovechar, general, la sociedad en su conjunto en muchas ocasiones no tiene una idea palpable. Usted estuvo en el campo en aquel momento de este conflicto, de estas escaramuzas, de este hecho, de este acontecimiento que marca la historia patria. Y puede contarnos muchas cosas que en algún determinado momento deberá recogerlo la historia con mayor empoderamiento de la sociedad en su conjunto, porque estas son situaciones que toca vivir. En el caso, usted escogió la carrera militar y tú estuvo allí sirviendo en la defensa de la patria. Habrá muchas anécdotas, general. Muchísimas, la verdad, como usted lo ha dicho, nosotros hemos pasado estos 20 años no solamente continuando con la preparación que tenemos como pilotos y como institución militar ahora que estamos en el alto mando institucional, sino también sirviéndonos de lo que la historia hizo, de las páginas de gloria que marcó la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Nunca nos ha dado la espalda el pueblo del Ecuador, siempre hemos tenido el apoyo de todos los gobiernos, hemos pasado momentos de crisis, hemos pasado momentos en los cuales ha sido más necesaria la asignación de presupuesto, pero si son anécdotas que hay que contar, más son aquellas que son netamente operativas, o netamente de ese poderío que nos da el espaldarazo del pueblo ecuatoriano para poder mantener en alto esta responsabilidad que tienen los soldados del aire de la Fuerza Aérea para cumplir con la misión en donde y en cualquier momento. Precisamente la cuestión ocurrida en el Alto Cenepa, en la cordillera del Cóndor, ¿verdad?, no es un asunto inusual en cuanto a que precisamente se trata de una zona en la que el protocolo de Río de Janeiro, suscrito en 1942, era inejecutable, ¿verdad, general brigadier? Como usted conoce la historia, lo ha juzgado, han pasado muchísimos eventos después de esa fecha, inclusive la paz que se firmó en el año 2008 que nos permite ahora hermanar a los pueblos, pero escenarios diferentes tanto para los soldados de tierra, de mar y aire. Pero en lo que respecta al control del teatro de operaciones aéreo, el cielo sigue manteniéndose vigilado por las tropas de aire ecuatorianas y los pilotos que estamos siempre listos para cumplir la misión que nos sea encomendada por la patria. Por ejemplo, en ese tiempo, ¿cómo se hizo para descubrir efectivamente la presencia del CENEPA? Que luego, pues como narramos en la pregunta anterior, constituyó una situación en la que se dio cuenta de que el protocolo de Río de Janeiro era inejecutable. Recuerde usted que las fronteras marcadas y los hitos de fronteras terrestres, el momento que estamos hablando de una defensa territorial del espacio aéreo, la tecnología que había en ese tiempo ya nos permitía a las tripulaciones llegar mediante sistemas de navegación avanzados al área. Entonces nosotros lo que hacíamos es tener separado el teatro de operaciones aéreo por áreas y sectores de responsabilidad de los diferentes escuadrones de la Fuerza Aérea que controlaba nuestro sistema de vigilancia y alerta. Y eso es lo que nos permitía a nosotros en el área encima de todo lo que era la área en disputa, nosotros tener el control del espacio. De la presencia armada militar ecuatoriana en el aire, ¿verdad? ¿Qué recuerda usted? ¿Alguna gesta específica que haya cumplido alguno de nuestros soldados en el aire? Bueno, como siempre, imposible olvidar la mañana del 10 de febrero cuando con mi ala estuvimos cubriendo el área de Nutmatcaime y el área del Teatro de Operaciones. Éramos la primera escuadrilla que en la mañana estaba haciendo la presencia avanzada de combate que llamamos nosotros sobre esos sitios donde nuestros soldados de tierra estaban enfrentándose a las tropas opuestas. Y cómo no, pues pasadas las 10 y pico de la mañana, recordar que fuimos relevados por la escuadrilla Conejos, en donde nuestro actual comandante general, en grado de mayor, como ustedes conocen, Raúl Banderas, estuvo pues al mando de una escuadrilla de aviones Mirage y que pudieron pues derribar aviones de enemigos, igualmente una escuadrilla de aviones Cafir en otro sector de responsabilidad de nivel más, un poquito más bajo, lo hicieron también contra tropas adversarias. Eso es algo que nosotros lo tenemos en la mente, en el corazón, y lo que nos permite seguir viviendo como soldados del aire a todas estas, la piel azul y la piel del Ecuador. General Juan Viveros Viteri, sumamos también a este diálogo a nuestro compañero de labores, el licenciado Rodolfo Vaquerizo. Rodolfo,
esta oportunidad de charlar con uno de los integrantes de esta gran gesta en donde le estamos haciendo una serie de consultas al recordarse los 20 años del tema Alto Cenepa y todo lo que de pronto después, el antes, el después, el momento de la situación que se vivió y el después, lo que da la historia hasta estos tiempos, 20 años. Rodolfo, bienvenido. Sí, muy buenos días. Yo tuve el gusto de entrevistar en mi programa en la tarde a mi general Banderas, y él nos narró, pues, aparte de todo el entorno y todo lo que pasó desde enero, también nos narró lo sucedido cuando se derribaron 13 aviones peruanos en un solo día. Yo quiero confirmar algo. Si uno comparara, y obviamente los tiempos son distintos, las circunstancias son distintas, hay un tratado de paz de por medio, pero si uno comparara el nivel operativo y la capacidad operativa que tenía la FAE en 1900 después, ¿qué tan distinta es? Bien, Rodolfo, buenos días. Siempre es un gusto conversar con usted. Lo conocemos desde hace tiempo. Sí, yo sé, un gusto escucharlo. Lo mismo digo, Rodolfo. Y en atención a su pregunta, me parece en extremo interesante la misma. Le podré decir, en resumidas cuentas, que la capacidad operativa que la Fuerza Aérea tenía en aquella época, y ahora que han pasado 20 años, la potencia relativa de combate entre las fuerzas opuestas de esa época y la nuestra ahora, si es que se diese un conflicto, va a marcar muchísimo el tema del sistema de vigilancia aérea. Nuestro sistema de vigilancia aérea, como yo le decía antes a Roberto, nos permitía en aquella época saber exactamente quién estaba ingresando, quién estaba saliendo, cuántos ingresaban y no. El sistema de defensa aérea y los radares eran los ojos del país. En este momento, actualmente, si bien es cierto, estamos ya caminando y a meses de llegada de nuestro sistema adquirido recientemente, el desbalance que hay en este actual momento, en febrero del año 2015, es no contar con un sistema de defensa aérea que nos permita tener los ojos puestos sobre el Cenepa. Sí, claro, en el relato que hacía general Banderas, lo primero que hacía era que el radar informaba el ingreso y luego el enganche, pues eso ya son los radares operativos de cada casa, ¿no? Pero el que detectaba el ingreso de la aviación peruana a la zona del conflicto eran los radares que en ese momento, en 1995, por lo visto, no solo que funcionaban, sino que funcionaban muy bien. Aparte de eso, otro factor que destacó mucho mi general Bandera fue el tema de la gran capacidad de los técnicos que pudieron reparar aviones y reparar motores y hacer cosas que, como me dijo él, en tiempos de paz la seguridad es lo primero, en tiempos de guerra la seguridad es el último considerando, y que el resultado del Cenepa fue un trabajo de equipo, pero realmente no igualado en la historia de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Completamente de acuerdo, Rodolfo. Nosotros recordamos el apoyo incondicional que no solamente teníamos de todos los trenes logísticos, sino del trabajo táctico que hacen nuestros aerotécnicos. Ese profesionalismo, ese sentirle la bandera azul para el trabajo de poder levantar reportajes de los aviones de la noche, en la madrugada, con lluvia, con sol o sin sol, eso no se ha olvidado, eso no se ha perdido. Si bien es cierto, ahora nuestros jóvenes soldados y aerotécnicos eran estudiantes, eran muchachos de la época del Cenepa, la sangre que corre por las venas azul de ellos les permite por ahora ser inclusive más profesionales, y nosotros tenemos más recortados los tiempos, que nos permite, con el apoyo que tenemos del presupuesto, estar siempre listos para poder cumplir nuevamente una misión. Y obviamente después de que se firmó la famosa paz del señor Mahuat con el Perú en el año 98, y luego el desplazamiento estratégico del Ecuador hacia el norte, porque aparentemente pues en el sur, y hasta ahora 20 años han confirmado que ya todo está en calma, y tomando en cuenta que tiene que haber variado muchísimo los planes estratégicos y la doctrina militar, no solo de la FAE, sino de todas las Fuerzas Armadas ecuatorianas, por la circunstancia del Tratado de Paz de 1998, pero si yo no recuerdo mal, en el 95 llegamos a tener entre los Kafir, los Mirage, los Jaguar, los A-37 y otras cosas más, como casi 100 aviones operativos. Sí, claro, Rodolfo, los tiempos han variado, inclusive la tecnología también. Lo que antes hacían 4 o 5 casas, hoy lo hace uno. Nosotros tenemos en este momento un escuadrón de chitas listo para el empleo. Sin embargo, hacer un sistema de estos aviones siempre esté supeditada
al anuncio que hagan sistemas de defensa y de vigilancia, que luego mientras se van acercando aviones incursores o aeronaves que no deban estar volando en ciertos sitios restringidos o prohibidos de nuestro cielo, debemos nosotros como tripulaciones de reacción inmediata esperar este anuncio, como digo, de los radares, ¿no? Entonces, si bien es cierto, antes se hablaba de cantidades de aviones, ahora en el tiempo que estamos viviendo se habla solamente de calidad ya. Ese es el avance tecnológico en todos los sentidos de la vida en general, pero sí vale preguntar, por ejemplo, de toda aquella flota, ¿están todavía todos en una condición operativa? Bien, yo no quisiera entrar en detalles tácticos, como usted me puede comprender, Rodolfo. Claro. Sin embargo, lo que le debo decir es que las aeronaves que están para cumplir la misión que se le ha dado a la Fuerza Aérea están para responder siempre listas. Sí, además que ya pues obviamente los F-1 y los CAFIR de la época del 95 ya están totalmente obsoletos, pues, ¿no? Son 20 años. Ya no, sí, los tenemos en los museos. Claro, ya no tienen sentido. En los museos. Es como yo me acuerdo cuando recién llegaron los CAFIR y los F-1, los que iban al museo eran los Canberra. Claro que sí. Que fueron comprados en la década del 50 por el doctor Velasco Ibarra, si no me acuerdo mal. Y que entiendo que el Perú usó... de Canberra y de Mitchell. Eso, claro, el Perú usó y perdió un Canberra, ¿no es cierto? Entre los datos que tenemos nosotros, esa información nos ha proporcionado. Sí. General, hay un tema que se toca muy poco cuando se habla con oficiales generales de la FAE. ¿Cómo es el tema de la infantería aérea? Bueno, no siendo el tema que ahora tenemos que tratarlo, pero nosotros, en un resumen que le puedo dar, son nuestros soldados que están preparados para dar seguridad a nuestras bases aéreas. Esa es la función fundamental. Claro, esa es la función fundamental de nuestros soldados, dar la seguridad a todos los sitios donde nosotros estamos cumpliendo permanentemente operaciones aéreas o nos desplegamos para hacerlo. Claro, porque aunque a veces ya la gente no se acuerda, pero en muchísimos conflictos el ataque y la destrucción en tierra de los aparatos, especialmente de caza del enemigo, ha sido fundamental. Pues si no están bien cuidados los aviones, chao. Por supuesto, esas son las razones por las cuales este personal tiene que estar altamente capacitado, entrenado y dispuesto a tener seguridad sobre todos los cordones que tienen alrededor de las aeronaves, no solamente los aviones propiamente dichos, sino todos los sitios de radar y sitios donde estamos el personal descansando, o áreas administrativas que son aéreas. Para eso es nuestra infantería. General Viveros, muy buenos días. Juan Carlos Sánchez lo saluda. Una pregunta. Juan Carlos, buenos días. Una vez que ya ha pasado el tema de estar en este conflicto permanente con nuestro vecino del sur, ¿cuál cree usted que debe de ser el rol fundamental de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, mirándolo de aquí en el corto plazo y también en el mediano y largo plazo? ¿A dónde cree que se deben de enfocar los recursos y los esfuerzos de la Fuerza Aérea? Gracias, Juan Carlos. Sabe que no solamente es que lo debo creer yo, sino nosotros tenemos misiones fundamentales claramente definidas que vienen desde el más alto nivel de nuestras normas, empezando por la Constitución de la República y derivada hacia la parte ya operacional en Fuerza Aérea Ecuatoriana. La Fuerza Aérea Ecuatoriana tiene la misión fundamental de cuidar nuestros cielos y estar siempre preparada para que nuestros cielos estén limpios, nuestros cielos estén controlados y nosotros podamos reaccionar a quien esté mancillando nuestros cielos. Correcto, eso es claro. Sin embargo, al no tener, por ejemplo, estoy pensando yo, el tema de la guerra contra el narcotráfico, ¿qué puede hacer la Fuerza Aérea Ecuatoriana casualmente desde el aire para poder aportar en este rol? Muy buen punto. Considerando que una de las amenazas actuales es el narcotráfico, nosotros sabemos pues que esta amenaza también utiliza tierra, aire y mar para poderse desarrollar sus operaciones. En este sentido, en el momento que sea afectada nuestra área, nosotros estamos prestos para poder realizar este tipo de misiones complementarias que también ahora nos dicta la Constitución y las leyes, para poder apoyar con el uso del poder aéreo o poder aeroespacial para minimizar esas amenazas o inclusive negarlas y destruirlas. Ese es un trabajo que se debería hacer de manera conjunta. Obviamente, por ejemplo, la droga que va por el mar
sí, la Marina tiene que hacer su rol ahí, pero también, por ejemplo, la Fuerza Aérea tiene la capacidad, pues obviamente, de ver desde arriba a las embarcaciones que están desarrollando esta actividad de manera ilegal, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuán dotados estamos para eso? Bien, por así decirlo, tomando el ejemplo de por ejemplo, narcotráfico sobre el mar, nosotros tenemos planificadas el control de las operaciones, como usted lo ha dicho, de una manera conjunta, no solamente en la planificación de las mismas, sino en adquirir elementos que a nosotros nos permitan tener una interoperatividad o interoperabilidad. Es decir, que lo que la Fuerza Aérea pueda aportar en una misión o una tarea sea complementada con lo que el mar nos puede dar. Si es que hay alguien que está volando, nosotros podemos avisar, nosotros podemos utilizar nuestros aviones para ir a acercarnos, a identificar, y si es que este enemigo, este narcotráfico ya baja a tierra o baja al agua, ya serán pues las fuerzas de mar o de tierra las que continúen con la misión y se dé cumplimiento a esta tarea o encomienda conjunta que nos da la Constitución. ¿Qué otro? Porque no habiendo ahora el conflicto del CENEPA, brigadier general, decía yo, ¿cuán equipados estamos para este tema, por ejemplo, de lo que es la guerra contra el narcotráfico? ¿Qué otro tema cree usted que es un tema sensible para la Fuerza Aérea en este momento? Donde realmente puede entrar a hacer una labor de apoyo al resto de las fuerzas, por ejemplo. Los escenarios actuales nos presentan a nosotros algunas amenazas que no han sido las tradicionales. Todas estas nuevas amenazas en las cuales está el NIYA, está la misma delincuencia común, el mismo sistema de criminalidad que puede encontrarse en algunos de los escenarios, le permiten, como digo, a la Fuerza Aérea desde su parte técnica aportar, sea por ejemplo utilizando sus helicópteros para poder atender a ciertos sitios donde los aviones no pueden llegar, utilizando toda su infraestructura de aviones de transporte, no solamente para transportar tropas, sino para transportar, por ejemplo, vituallas en casos de crisis, aportar a todo lo que se refiere a la gestión de riesgos. Podemos tener aviones o helicópteros para apagar fuegos, podemos tener control de las áreas en donde existan inundaciones y tantas amenazas actuales en donde la capacidad de disponer de una institución que es organizada, de una institución que tiene adecuados valores institucionales, gente comprometida con su trabajo, puede dar frutos, y yo creo que lo estamos demostrando día a día y lo venimos haciendo ya desde hace algunos años en estas labores complementarias que hace la Fuerza Aérea como parte de nuestro comando conjunto. Brigadier, una pregunta. Sí, brigadier general, en este momento, en temas de recursos humanos, de talento humano, de personal en la Fuerza Aérea Ecuatoriana, ¿de cuántos miembros estamos hablando en la Fuerza? Les mentiría a ustedes si les doy un número exacto, pero más o menos, digamos más o menos, si podemos, hablemos de 8,000. 8,000, ya, ok. Hablemos de 8,000 personas, lo que siempre cuando nosotros hablamos de cantidad de personas, claro. Fuerza Aérea. Claro, si nosotros hablamos de cantidad de personas, siempre frente a escenarios actuales debemos pensar que en el día a día hay que tratar de hacer el trabajo con mayor tecnología, con mayor calidad antes que con cantidad. Estamos preparados para eso y estamos planificando el tema. Sí. Ya las guerras de los conflictos armados, para no mencionar la palabra guerra que tan mal suena a veces, pues ya los conflictos armados en la última parte del siglo XX y en este siglo XXI son conflictos de tecnología. Ya la época de los ejércitos de 3 millones, 5 millones, 10 millones de personas de las guerras mundiales pasó a la historia. Ahora es tecnología y más tecnología. Y la pregunta es, ¿la tecnología cada vez es más cara, pues, mi general? Siempre, tanto la tecnología y en todos los ámbitos, no está exenta de esto la tecnología militar, no, de hecho, cuesta, todo nos cuesta, pues, querido Juan Carlos. En materia casualmente de esto que comentaba Rodolfo, brigadier general, nuevas adquisiciones, por ejemplo, en materia de Fuerza Aérea, ¿qué está planificado? ¿Qué está previsto? Nosotros estamos continuando con un plan que se hizo hace algún tiempo de renovar nuestro parque aeronáutico en el sentido de
respondiendo a la reducción de presupuestos que no solamente en el Ecuador, sino se dan a nivel mundial. Se ha optado mucho por la transformación de muchos de los sistemas. En este sentido, lo que nosotros tratamos es de conseguir las actualizaciones a los sistemas tanto de armas avanzadas como de armas que nos sirven para el transporte, que nos sirven para la vigilancia, la búsqueda y rescate. En este sentido, respondiendo a la tecnología y al presupuesto, nosotros estamos pues ajustados a la realidad nacional y avanzando con el fuertísimo apoyo que nos ha dado el gobierno actual. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, que digo así. Como siempre, un gusto escucharlo, general, ¿eh? Un gran placer y como siempre, tener a los mandos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que ahora en febrero celebra el Día de la Aviación, pues. ¿Qué día es el día del famoso del ajuste de cuentas que hicimos en el CENEPA, mi general? ¿El 8, el 10? ¿Qué día es? El 10 de febrero fue el ajuste, pues, mi querido Rodolfo. Siempre es un gusto escucharles a ustedes. Les pasamos alguna vez la factura, era ahora. Entonces, el 10 de febrero probablemente lo vamos a volver a molestar. El 10 de febrero estamos el 10 del 11 y cuando ustedes quieran, las Fuerzas Armadas y quienes hacemos del mando institucional, prestos a conversar estas cosas que tanto le gusta al pueblo y tanto nos hacen vivir a nosotros, que escribimos como institución con nuestros aerotécnicos y pilotos esas páginas de gloria hace 20 años. Gracias a Andrés, Roberto, Rodolfo y Juan Carlos. Siempre va a ser un gusto con ustedes poder compartir pensamientos. Muchísimas gracias. He conversado con el general Juan Viveros Viteri, director de Desarrollo Institucional de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.